La cuenta, señora secretaria. Ya. Se ha recibido un pareo entre los diputados Hugo Rey y Marisela Santibáñez para la sesión de hoy. Otro pareo entre el diputado Daniel Manucheri y José Carlos Mesa también para la sesión de hoy. Y otro entre Camila Musante y Eduardo Cornejo. Se recibió un oficio del presidente de la República mediante el cual retira y hace presente la urgencia en carácter de simple para el despacho del proyecto que prohíbe el ingreso de tránsito de vehículos motorizados en las arenas de playa, terrenos de playa y dunas costeras. Un oficio del presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia en carácter de suma para el despacho del proyecto que modifica la Ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente en materia de contaminación odorífica. Un oficio también del presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia en carácter de simple para el despacho del proyecto que promueve la valorización de los residuos orgánicos y fortalece la gestión de los residuos a nivel nacional, territorial. Un oficio de la ministra del Interior, mediante el cual responde a uno de la Comisión sobre la existencia de denuncias de maltrato o crueldad animal vinculada a competencias de toros foliados. Una comunicación del jefe de Sostenibilidad e Innovación de UNIVAC, mediante el cual remite presentación sobre las brechas detectadas en la Ley 21.100, denominada Chao Bolsas Plásticas. Solicita reunión con la Comisión para profundizar sobre la problemática evidenciada. Una solicitud de audiencia a la presidenta de la comunidad El Ciruelo Sur para exponer sobre el proyecto de ley sobre vulneración de proyectos eólicos, que regula la construcción e instalación. Una solicitud de audiencia de la empresa BERT Association para exponer sobre un problema que podría ser el más importante que está afectando al aire que respiramos en Chile y que sin embargo está siendo ignorado, el Dieselgate chileno, que es responsable de muchas muertes y altos costos para el sistema de salud del país. Y finalmente una comunicación de un científico brasilero que vive en Chile desde 2017, es colegiado del Colegio de Profesores y viene realizando experimentos científicos en Lampa. Solicita publicar una materia en el medio de comunicación de la Cámara de Diputados para dar a conocer de sus descubrimientos que tienen un carácter revolucionario para la agricultura en Chile. Eso es todo. Habiendo establecido que varios al final, vamos a ir con el orden del día. En esta oportunidad, como primer punto, tenemos continuar el estudio del proyecto que promueve la valorización de los residuos orgánicos y fortalece la gestión de residuos a nivel territorial, boletín 16.182-12 de urgencia simple. En esta oportunidad se ha invitado a la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, señora Carolina Leitao, que participa telemáticamente, a la presidenta de la Asociación de Municipalidades Los Ríos para el Manejo Sustentable, Residuos y la Gestión, y alcaldesa de Valdivia, señora Carla Altman Fesi, participan también en forma telemática, y la alcaldesa de la Municipalidad de La Pintana, señora Claudia Pizarro. Participa la alcaldesa y el director de Dirección Ambiental de La Pintana, don Felipe Marchán. ¿Está confirmado secretaria? ¿Está confirmado la señora Claudia Pizarro? Tenía entendido que no iba a estar. Participa Felipe Marchán. Sí, está online. Está online. Ya. Y la jefa de la División de Desarrollo Regional Surdere, señora Martina Valenzuela Ledí, y el jefe de Departamento de Gestión de Inversiones, señor Luis Carvajal, participan también en forma telemática, y a la directora ejecutiva de la Fundación Basura, señora Macarena Guajardo, participa en forma presencial. Esta última organización me ha perdido que ellos están en forma presencial y tienen que retornar en forma urgente a Santiago, así que vamos a hacer la excepción de ponerla en primer lugar. Para recibir, le damos la bienvenida y 10 minutos para exponer y 5 minutos para las preguntas.
Partimos entonces. Muchas gracias, Presidenta, por el cambio. Voy a compartir pantalla para que nos puedan ver quienes están. Pasen nomás, hay unos desperfectos técnicos por acá abajo. Adelante. No le damos la bienvenida a la ministra. Bueno, para comenzar entonces, como dijo la Presidenta, nosotras somos Fundación Basura. Recientemente hicimos un cambio de directorio, así que mi nombre es Tamara Ortega y actualmente soy yo la directora ejecutiva. Venimos aquí a exponer sobre los residuos orgánicos y la reciente proyecto de ley que se está llevando a cabo. ¿Cuál sería el problema que tenemos acá? Bueno, la magnitud del problema, hemos visto ya los impactos ambientales, los residuos orgánicos, estamos muy acostumbrados a hablar en términos de dióxido de carbono, pero el gas metano es 82 veces más potente que el dióxido de carbono como tal. Las tasas de reciclaje en Chile de residuos orgánicos son menores al 1% y alrededor de 6.000 millones de toneladas se desperdician al año. Pero ¿qué pasa también con los impactos sociales y los impactos económicos asociados a los residuos orgánicos? Son impactos que van a estar afectando no solo nuestra salud física, sino también nuestra salud mental. Y además hay un fuerte impacto económico en el gasto de la gestión de estos residuos, considerando que es una fracción importante, no menor, en el gasto municipal de lo que se tienen que hacer cargo. ¿Cuál es nuestra experiencia con respecto a los residuos orgánicos? Participamos como miembros de la sociedad civil en la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, participamos de la hoja de ruta también de la economía circular, elaboramos un curso online de escalas de reciclaje orgánica de forma específica y el año 2021 lanzamos el proyecto Ferias Libres Cero Desperdicio, del cual me gustaría comentarles un poco más. Las ferias libres son una actividad esencial y básica en nuestro país. Es algo que vimos que con la pandemia no se detuvo. Fue una actividad que estuvo de forma transversal, está en todas las comunas del país. ¿Qué pasa en las ferias libres cuando pensamos en los residuos orgánicos? Los invito a imaginarse la postal que queda después de que la feria libre se levanta. Son pequeños cerros de residuos y residuos orgánicos que pasa el camión y se los lleva directamente al relleno sanitario, ¿cierto? Nosotros con nuestro proyecto, ¿qué es lo que hacemos? Gestionamos todos esos residuos orgánicos, muchas gracias. Gestionamos todos esos residuos orgánicos donde la fracción que es apta para consumo humano, por ejemplo, todas esas zanahorias que por caracteres estéticos no se consumen y son desechadas, las donamos a un comedor solidario, a una olla común, a una parroquia, etcétera, y toda la otra fracción que no es apta para consumo humano, la llevamos directamente a compostaje. Con este proyecto, en tan solo 3 horas logramos recuperar alrededor de 1 tonelada, solo con pequeñas intervenciones. Entonces, si lo pasamos a números concretos, la verdad es que el impacto es bastante potente. ¿Qué pasa con esto? Bueno, reduce directamente el desperdicio alimentario. Alrededor de 300 kilos solamente de la tonelada que yo les comento son para consumo humano, es decir, 300 kilos que se van directamente a un comedor, a una olla común. Estamos fomentando la participación ciudadana, con esto levantamos distintos actores, no solo al municipio, al gremio de feriantes, a las juntas de vecinos. De esta forma tenemos un avanzar colaborativo, generamos empleo dentro de estas mismas ferias libres, estamos generando un aporte a la nutrición y una disminución a la pobreza. A todo esto nosotras le damos trazabilidad para poder tener los números concretos de disminución de gas de metano, por ejemplo, cuántas canastas básicas podemos sacar. Fomentamos la solidaridad, el voluntariado, disminuimos un alto peso y volumen también, y con todo esto vamos a estar aportando a la salud planetaria. ¿Cuáles son los beneficios directos que tiene esto? Bueno, está promoviendo la participación, como yo les contaba, genera un tejido social importante ciudadano, vamos a estar generando empleo, tenemos distintos impactos sociales, ambientales y económicos, disminuye olores, disminuye costos, tenemos una clasificación instintiva y bueno, lo que sale en pantalla, todo esto sumado vamos a estar nuevamente aportando a la salud planetaria. Entonces ahora si ya nos enfocamos directamente a lo que es el proyecto de ley, que es un poco conectar nuestro proyecto de ferias libres sumado al proyecto de ley que se está
promulgando, ¿qué es lo que hemos visto nosotras? Es poder empoderar a la ciudadanía, que no se genere como un gestor externo simplemente, sino que podamos, no tercerizarlo todo, sino que podamos aprovechar el tejido social que vamos a estar constituyendo. Como les comentaba, el gremio de feriantes, los y las vecinas, las juntas de vecinos, la comunidad, no solo los entes municipales que estamos muy acostumbrados a entregarles la responsabilidad de la fiscalización o del hacerse cargo como tal. La idea es poder priorizar el tratamiento in situ y entregar incentivos a la comunidad. Por ejemplo, que sea un vecino o una vecina que se haga cargo de la recolección segregada, poner composteras comunitarias. El trabajar los residuos orgánicos in situ no solo nos va a estar generando más tejido social, sino que vamos a estar también disminuyendo los costos asociados que tenemos, por ejemplo, en el transporte de los mismos residuos. Y una parte importante de esto que tenemos que considerar es poder desmitificar mediante campañas de educación colaborativa, desmitificar que esto genera malos olores, desmitificar que nos puede atraer, por ejemplo, ratones, y es algo que nosotras vemos día a día cuando hacemos charlas, cuando hacemos talleres, hay una reticencia hacia trabajar con los residuos orgánicos. Entonces, ¿qué pasaría? Con esto estamos promoviendo en el fondo, por ejemplo, que fueran composteras comunitarias, que fueran composteras en las juntas de vecinos, en los colegios. De esa forma vamos a poder estar disminuyendo el tercerizar la gestión de los residuos orgánicos a nivel municipal, que como ya sabemos, a nivel municipal hay un déficit de personas, hay un déficit de presupuesto. ¿Por qué no lo dejamos en el mismo sector? Con eso podríamos, a través de la educación, de la difusión, podríamos dejarlo en las mismas comunas como tal. La idea de esto también es poder colaborar con las organizaciones de la sociedad civil. Estamos aquí disponibles para toda nuestra mano de obra, todo nuestro conocimiento, lo ponemos a disposición para que esta legislatura que prontamente esperamos que salga, pueda considerar nuestra voz y pueda considerar nuestra experiencia, como por ejemplo del proyecto que les acabo de contar. Llevamos ya un par de años con este proyecto que ha tenido excelentes resultados y la idea es que lo ponemos a disposición para esta ley, para los aprendizajes que hemos tenido durante estos años. La idea es no actuar solo, no tercerizar el reciclaje de orgánico y que lo que vamos a estar sacando se lo lleve un camión nuevamente y no hacernos cargo de eso. Poder trabajar con esto, por ejemplo, aprovechar escuelas y espacios para el aprendizaje. Los niños y las niñas van a los colegios, ocupemos esos espacios, por ejemplo, para compostar, que las familias pueden llevar ahí sus residuos. Nuevamente vamos a estar disminuyendo gastos. Y aprender finalmente de casos exitosos a nivel latinoamericano y mundial, como Manila en Filipinas, que en tan solo 6 meses lograron desviar un 60% de los residuos que iban a un relleno sanitario solamente con la gestión de vecinos y vecinas y recicladores de base. O como por ejemplo en el País Vasco, en Hernani, donde tienen efectivamente composteras comunitarias, las utilizan y la verdad es que les ha ido tremendamente bien con ese proceso. Esa ha sido mi presentación. Muchas gracias. De nuestra parte no. Sobró un minuto. Si alguien de los diputados quiere hacer una consulta, una aclaración, les cedo la palabra. Sí, diputado Mesa. Presidenta, muchas gracias. Recuerdo que este proyecto, o sea, este tema fue de las primeras cosas que le planteamos a la ministra en las primeras sesiones de la comisión en este periodo. Obviamente nos falta tiempo para poder estudiarlo más a profundidad, pero lo que se ve acá a mí me parece en general que una muy buena idea. Quizá hayan cosas que no hemos alcanzado todavía a analizar y que vienen dentro del proyecto o dentro de la minuta que nos mandaron hace poquito rato por WhatsApp. Pero me gustaría igual aprovechar de preguntar por una cuestión que para mí por lo menos es fundamental al momento de crear nueva institucionalidad, nuevas funciones, nuevas obligaciones para distintos organismos, que es la parte presupuestaria. Primero, me imagino que esto, si es que incluye gastos, va a pasar por Hacienda, va a pasar por el informe de Hacienda, porque
cuando uno habla de esto con los alcaldes, y aprovechando que hay representantes de las asociaciones de municipalidades para otro proyecto, pero lo primero que siempre le dicen a uno es que no hay plata, o que administrar recursos para esta materia en particular siempre ha sido complejo, salvo para un particular y muy determinados municipios. En general, para la gran mayoría de los municipios es un tema. Ahora, tratándose de residuos orgánicos, también los residuos orgánicos pueden ser una fuente de ingresos si es que se gestionan, creo yo, que de la manera más eficiente. O sea, aquí a lo mejor yo estoy siendo demasiado soñador con lo que voy a decir, pero yo cada vez que paso por el lado de la Vega Central y veo la basura que queda, que son todos residuos orgánicos, lo único que pienso es la plata que está tirada en el suelo, porque eso se podría reutilizar, como el ejemplo que bien nos exponían recién, pero también para la generación de energía. Ahí también hay una oportunidad. Entonces, es bueno que dentro de la exposición que se nos hace se hable muy sucintamente, por supuesto, y creo que es algo que hay que profundizar, el tema de la economía circular. Entonces, ahora sí, sin tanto preámbulo, yendo al grano de la pregunta. ¿Cuáles son los recursos comprometidos y qué posibilidad hay de quienes, por ejemplo, las asociaciones de municipalidades o los gobiernos locales que administren residuos o que gestionen residuos orgánicos puedan generar para obtener recursos también? O quizás no obtener recursos, pero sí, por ejemplo, reducir costos. Por ejemplo, lo que se recoge de residuo orgánico puede terminar siendo abono en una plaza, en un parque. Entonces, esta propuesta de ley incluye esa mirada para que también le demos flexibilidad. Yo sobre todo estoy pensando en los municipios, que tengan la flexibilidad suficiente para poder gestionar de la manera más adecuada con la realidad de cada municipio los residuos orgánicos. Esa es la pregunta, Presidenta. Muchas gracias. ¿Algún diputado más? Diputado González. Gracias, Presidenta. Agradecer la exposición, saludar también a la exdirectora que está acá presente, directora. Me ha surgido de la exposición una inquietud, porque en la experiencia que tuvieron en la feria, de 1 tonelada, el 30% era todavía susceptible de ser consumida, ¿cierto? Era comestible. Entonces, también cómo se define lo que es residuo orgánico y si tal vez esta ley debiera incluir ciertas obligaciones a los supermercados, ¿verdad? A las mismas ferias, o incentivos para que aquello que no es comercializable, pero sí se puede consumir, termine o en el banco de alimentos, que existe una institución que se llama Banco de Alimentos, y a través de eso pueda llegar a consumo humano, en un contexto que tenemos una crisis alimentaria en el planeta, o directamente a comedores. O sea, ¿cómo generamos esa división en que nos aseguramos que lo que va a compostaje sea algo que no está para consumo humano? Es una pregunta para la ministra, que también saludamos y agradecemos que esté aquí. Creo que es un desafío que hay que abordarlo en la ley igual, que no todo es residuo. Eso, Presidenta. Ya. ¿Alguien más? Diputado Pulgar. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a la ministra por su intermedio y dar las gracias por la exposición. Yo vengo de la región del Maule, que es una potencia agroalimentaria, pero claramente ningún tipo de gobierno ha tenido una política pública clara y, digamos, metodológica para hacerse cargo de esta situación. De hecho, en la región del Maule actualmente tenemos varios problemas con los rellenos sanitarios respecto a este tema. ¿Qué tan viable puede ser esto y qué tan, digamos, en la práctica podría darse, atendiendo a que históricamente ni siquiera se cumple con el tema de la fiscalización medioambiental? Gracias, Presidente. ¿Alguien más? Así que no. Yo también voy a hacer algunas preguntas. Me gustaría saber en qué comuna reside esta organización y a través de eso si han iniciado algún proyecto, algún programa con la educación que mencionó, y después qué le parece el proyecto, va en dirección o hay algo que mejorar o que ampliar. Esas serían mis preguntas, así que le damos la palabra, señora.
Muchas gracias. Bueno, voy a responder acá primero. Entiendo que las otras preguntas van directo a la ministra. Con respecto a nuestra organización, reside en Santiago. Si bien es cierto, esta intervención la hemos hecho en diversas comunas de la región metropolitana, como Peñalolén, que está ahí presente, Maipú, Quinta Normal, Providencia, partimos. Hemos hecho distintas intervenciones en distintas comunas. Eso respondiendo, ¿qué era la otra parte? Sí. Sobre la educación escolar, hemos trabajado con voluntarios y voluntarias de colegio para poder concientizar sobre la pérdida y desperdicio de alimentos. Este proyecto siempre lo marcamos con voluntarios y voluntarias para poder darle más alcance a lo que es la pérdida y desperdicio de alimentos, y hemos trabajado con colegios directamente donde son ellos quienes hacen la segregación, de tal forma de expandir esto y poder educar. Quiero mencionar igual una parte clave en esta estructura, y es clave que tengamos lugares de disposición final para los residuos orgánicos. Nosotras específicamente trabajamos con Harmony Sustentable y darle importancia y relevancia a esos espacios para que nosotras como ciudadanos y ciudadanos tengamos dónde disponerlos, porque eso es algo que igual falta bastante. Con respecto al proyecto de ley, es algo que apoyamos totalmente. Dimos nuestras recomendaciones dentro de la presentación, pero estamos totalmente a favor. Creemos que es por acá donde va el camino, es sumamente urgente. Nos estamos enfocando en los reciclables inorgánicos, pero realmente el impacto mayor lo hacen los orgánicos. Entonces creo que hay que darle una urgencia acorde a la crisis climática actual que estamos viviendo. Muchas gracias. Municipales, sí, municipales, siempre marcamos todo con los municipios, trabajando codo a codo con ellos para poder generar un tejido social más importante. Muy positiva. Pero las otras preguntas van dirigidas a la ministra. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes, Presidenta, por su intermedio. Saludo a los diputados y diputadas, y agradezco también la presentación de la Fundación apoyando este proyecto de ley. A ver, hay preguntas sobre financiamiento y sobre en general la crisis de relleno sanitario, y también sobre el tema de desperdicio de alimentos. Voy a contestar bien sucintamente y le voy a dejar acá las palabras a los profesionales del Ministerio de Medio Ambiente que me acompañan para que complementen. El proyecto de ley se llama de residuos orgánicos, de residuos vegetales, como Macarena alguna vez me enseñó. Pero tiene otros pilares también importantes. Nosotros entendemos de que existe en el país una situación bien crítica con respecto a la gestión de residuos en general, ¿ya? O sea, hay muchas regiones que no tienen relleno sanitario, o el relleno sanitario ya debería haber cerrado o está a punto de cerrar. Esa es una situación que es real, y en ese sentido, dado que los residuos de la cocina son en promedio como casi el 60% de la basura, si yo elimino eso y los llevo para otro lado, evidentemente que esto se va a ayudar a darle alargar la vida útil de los rellenos sanitarios que tenemos. Un relleno sanitario, además, cuesta mucho, tiene que pasar por evaluación ambiental. En general los vecinos no quieren tener un relleno sanitario al lado de su casa, así es que es un tipo de industria que es necesaria, pero que no es muy deseada de tenerlo de vecino, y por lo tanto es difícil tanto el costo económico como el costo social de tener nuevos rellenos sanitarios son bien relevantes. Y por lo tanto este proyecto no solamente tiene los beneficios de cambio climático, biodiversidad, etcétera, sino que también de hacerse cargo de solucionar un problema de gestión de residuos que es bastante global en el país. El tema de los desperdicios de alimentos es verdad, existe un proyecto de ley que está
de la Cámara. Ok. ¿Eh? Porque, bueno, ahí está. Así es que, ahora es una buena pregunta porque ¿está activo? Ah, ya. Ah, perfecto, ya que la secretaria sabe más que nosotros. Entonces, una buena noticia, efectivamente, yo creo que tiene que avanzar porque yo esto se los he mencionado un par de veces. Nosotros el año pasado, en diciembre, firmamos un nuevo acuerdo internacional que se llama el Marco Global de Biodiversidad, esto en la Convención de Biodiversidad, esta, una de las otras convenciones que hay, y ese nuevo marco de biodiversidad tiene 23 metas que cumplir al año 2030. Y una de las metas es disminuir el desperdicio de alimentos, ¿ya? Así es que definitivamente es algo en la cual también se quiere avanzar y es una buena idea de ver en qué parte se vinculan ambos proyectos. Ahora, con respecto al financiamiento, se piensa en dos partes el financiamiento. Uno, que tenemos que construir la infraestructura que necesitamos, las plantas de compostaje. Ahora, el proyecto de ley, recordemos que lo que indica es que el municipio va a tener que gestionar los residuos orgánicos, pero no le dice cómo hacerlo. Que hay distintas opciones, que puede ser desde lo que tengo yo, que es una lombricera, yo vivo en un departamento, en el balcón de mi departamento. Así lo hago yo. Si uno vive en casa puede tener una compostera más grande, están las opciones comunitarias y obviamente está una gran planta de compostaje o energía, como mencionaba el diputado. Hay varias opciones. Entonces, el proyecto de ley, más que definir qué es lo que se tiene que hacer, lo que dice es que tiene que gestionarlo de manera separada, que no vaya al relleno sanitario, pero de ahí las opciones son varias. El construir una planta de compostaje así a nivel comunal, obviamente también son recursos, pero de ninguna manera como construir un relleno sanitario. Entonces, en ese sentido, requiere de financiamiento para infraestructura, que es cierto que está evaluado en algo así como entre 300 y 360 millones de dólares en inversión. Y esta inversión está pensada que puede ser tanto pública. Entre 300 y 360 millones de dólares. Sí. La inversión general para llevar adelante el proyecto. Sí. Y esto incluye, bueno, obviamente que la infraestructura de una compostera es mínima, pero la idea es como que va a haber un pool de opciones. Y la otra parte de que se hace cargo del proyecto es otro problema que ahí yo creo que las dos alcaldesas pueden quizás comentarlo más, es que efectivamente un porcentaje importante de municipios tienen este ítem bastante desfinanciado, o sea, es un costo muy alto, no se paga con el derecho de aseo y por lo tanto este proyecto también ve en la parte del funcionamiento, propone en algunos artículos opciones para mejorar la manera en que se recauda y que se financie de parte de los municipios. No sé si queremos complementar o quizás seguir después de los... Que creo que la alcaldesa tiene... Gracias, presidenta, por su intermedio. Saludar, por supuesto, a la ministra, a su equipo y a la Fundación Expositora. Efectivamente, tal como señaló el diputado Mesa, este es un tema que habíamos abordado anteriormente con la ministra, con sus equipos y que evidentemente nos preocupa a partir de, creo yo, los intentos que se han venido desarrollando, pero que en definitiva se han quedado más bien en los intentos que en política pública propiamente tal. Y a propósito, lo mismo que señalaba usted, ministra, por su intermedio, presidenta, una inquietud. En la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, efectivamente, durante los últimos años se han hecho esfuerzos importantes, sobre todo con la disposición de recursos, a través del programa
de residuos sólidos, ¿cierto? Y se han buscado algunas iniciativas, tanto a nivel nacional, en distintas regiones, buscando más que la preocupación permanente, incluso el entusiasmo que pudieran tener algunas autoridades para embarcarse en proyectos de esta naturaleza. Y también han concurrido algunos países que, como Canadá, por ejemplo, que ha dispuesto de recursos para cofinanciar proyectos de estas características. Yo no sé, estimada ministra, si han tenido la posibilidad ustedes de, en definitiva, probar con algunos pilotos a nivel nacional, porque en la medida que no arranquemos con esto, nos quedamos con la preocupación permanente y, en definitiva, cierto, pocos pasos sustantivos podemos ir dando en esta materia que es tan importante y además que se hace urgente, estando todos nosotros en pleno conocimiento y conscientes del grave problema que tenemos con la disposición, ¿cierto?, de los desechos o más bien de los residuos domiciliarios. Eso, Presidenta, muchas gracias. Gracias, Presidenta. Bueno, primero que todo saludar a la ministra, a su equipo, a la Fundación Expositora, a la alcaldesa que nos acompañan el día de hoy. Como complementación, hablando justamente de lo último que acaba de mencionar el diputado Cornejo, justamente Canadá desarrolló con Chile un plan de una estrategia nacional de residuos orgánicos que fue actualizada hace poco más de 2 años. Entonces, sería muy positivo el poder a lo mejor que pudiéramos en algún momento explayarnos sobre esta estrategia, abordarla, perfeccionarla, ver cómo se puede avanzar justamente en esta temática que creemos que es sumamente importante. Por eso que hoy día lo estamos viendo en esta comisión. Hay un proyecto presentado por el gobierno que también estaba revisando y que me parece muy positivo. Y junto con ello, el diputado Félix González señaló algo que particularmente es importante. ¿Qué pasa con aquellos alimentos que a lo mejor no tienen tan buen aspecto, pero tienen todo el potencial nutritivo para poder seguir consumiéndose y que finalmente hay que quedar en la basura? Y ahí hay una estrategia sumamente positiva que se lanzó hace como 2 años atrás en Providencia, justamente en donde se aborda esta área que tocaba el diputado Félix González. A lo mejor también sería bueno el poder ampliar el rango de experiencia en esta comisión para poder justamente entregar y enriquecer esta estrategia nacional que hoy día no sabemos cómo está y que nos gustaría obviamente poder conocer más en detalle su práctica. Eso, gracias, Presidenta. Con las exposiciones, en la próxima, por favor, guárdese sus preguntas y vamos a darle, porque está esperando la señora alcaldesa y nos hemos pasado bastantes minutitos. Así que corresponde a la presidenta de la Asociación Municipalidades, señora Carolina Leitao. La escuchamos, presidenta de la asociación. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias, presidenta, diputadas, diputados, ministra, y saludar también a quienes también están en esta invitación a esta sesión. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve? ¿Se ve ahí o no? ¿Sí? Sí, se está viendo, Ya. no hay problema. Perfecto, muchas gracias. Bueno, para ser muy concreta en este tema, nosotros como Asociación Chilena de Municipalidades hemos estado analizando este proyecto de ley y también obviamente trabajando con el Ministerio en distintos temas, ida y vuelta, digamos, de conversaciones respecto de lo importante que significa este proyecto en términos de los objetivos que este tiene, que es disminuir la cantidad de residuos orgánicos que llegan a disposición final, y incentivar la disminución de generación en origen y fomentar la valorización, a propósito de unas preguntas que había por ahí respecto de la reutilización, no solo reciclaje, sino que también reutilización de algunos de estos productos. Y, por supuesto, resolver problemas en el modelo general de la gestión de residuos. Y en ese sentido, obviamente que las iniciativas, digamos, que nosotros queremos relevar aquí, no están todas, pero las iniciativas que queremos relevar es instaurar obligaciones de separación de origen y recolección selectiva de residuos orgánicos, nuevos mecanismos de financiamiento del servicio de recolección, transporte, disposición de residuos,
y también la introducción de mejoras en la estructura de gobernanza y el desarrollo de instrumentos de planificación de la gestión de residuos, y por último la implementación gradual de las medidas referidas con el objeto de visibilizar la correcta ejecución de la política con un horizonte temporal de 14 años. Esto se advierte que los municipios, gobiernos regionales y el gobierno en general requieren de un tiempo prudente también para adoptar modelos operacionales y de gestión de los residuos, y lo mismo también para los habitantes y también los agentes económicos que participan en esta cadena. ¿Cuáles son los comentarios que podemos hacer respecto de este proyecto? Si bien tiene hartos componentes, yo me voy a centralizar solo en algunos y creo que los que tienen mayor relevancia en el ámbito municipal. Primero, creemos y apoyamos esta iniciativa en el entendido de que es una iniciativa que está acorde a los tiempos y a las necesidades de regular y establecer mayores obligaciones a los distintos actores para llevar a cabo políticas ambientales que permitan tratar eficientemente los residuos orgánicos. Esta iniciativa va en la línea de las normas ya vigentes, como la ley REP, el fomento al reciclaje y la nueva normativa sobre cambio climático. Es decir, tenemos que ser coherentes también con la planificación de lo que como país tenemos y lo que nombraba la ministra también de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otros compromisos también internacionales que hemos asumido. Y por supuesto, y en una segunda instancia, coloca tanto a las municipalidades como a las agrupaciones de municipalidades y a los gobiernos regionales, los coloca les pone como el objetivo o la meta de intensificar la búsqueda de soluciones en este ámbito, fijando plazos, porcentajes de cumplimiento, sectores productivos mediante distintas fases. Y además, quiero decir que ya hay muchas municipalidades que están desarrollando iniciativas en esta materia, no es algo nuevo para muchos municipios. ¿Cuáles comentarios respecto de cosas que creo que es importante también resolver? Que es importante que a más obligaciones, lo dijo algún diputado, lo preguntó por acá respecto al financiamiento. Bueno, a más obligaciones, más responsabilidades, se requiere también de más y mejor capacidad técnica, de infraestructura nueva y de equipamiento para hacer frente a las obligaciones que a los municipios nos impone esta propuesta. Claramente, este proyecto de ley radica en los municipios y agrupaciones de municipios, gobiernos regionales, o sea, descentraliza la gestión, lo cual está bien, pero obviamente esto tiene que ir acompañado con recursos. Y ojo, aquí quiero explicitar que estos recursos no necesariamente tienen que venir acompañados en la ley misma, sino que en el compromiso del Ministerio de Medio Ambiente de gestionar recursos, por ejemplo, a través de los gobiernos regionales para instalar capacidad técnica a los municipios o para desarrollar obras de infraestructura, o sea, en el fondo comprometer o de alguna manera gestionar que podamos acceder a recursos para poder apoyar sobre todo aquellos municipios o agrupaciones de municipios que no tienen esa capacidad. De hecho, el proyecto de ley dice, será responsabilidad de los municipios gestionar alternativas de manejo para los residuos orgánicos. Si bien no nos impone un método para poder hacerlo, no contempla necesariamente o en detalle una estrategia que asegure el financiamiento, por lo tanto hay que analizar esta cadena de valorización completa de los residuos orgánicos desde la materia prima hasta la obtención del producto. Ahora, aunque alternativas como el compostaje y el vermicompostaje parecen factibles a veces, para su implementación no solo basta con realzar los beneficios ambientales de este proceso puntual, sino que requiere de otras cosas más complejas. De hecho, bueno, según información que obtuvimos del mismo Ministerio de Medio Ambiente a escala regional, para cubrir las necesidades del manejo diferenciado de los residuos se requieren alrededor de 95 plantas de compostaje que traten entre 5.000 toneladas o 50.000 toneladas al año, cerca de 60, digamos, de estas últimas, y 35.590 unidades de compostera. Solo para que se hagan una idea, puse aquí un par de ejemplos que conozco, no tuve tiempo de recopilar más, quizá ahí la Carla puede tener algún otro dato, pero la alcaldesa Valdivia, solo para tener una idea, en Peñalolén la construcción de una planta de compostaje, que es la que estamos ahora diseñando, para tratar solo 1.800 toneladas al año, requiere una inversión de cerca de 500 millones, mientras que una de Talca, una planta para reducir 6.000 toneladas al año, requiere una inversión de 1.200 millones de pesos. Que es lo que son proyectos que ya se están trabajando, que ya se están evaluando, y eso, ojo, que en el caso de Peñalolén no incluye el terreno porque el terreno ya está, por lo tanto es solo la infraestructura para poder desarrollar. Y ojo que en nuestro caso, por ejemplo, solo va a tratar residuos orgánicos de ferias libres, no residuos domiciliarios, ya que ahí también es otro punto que quiero recalcar después. Por otro lado,
acá se repite algo que hemos sido majaderos muchas veces, que a mientras más obligaciones, más responsabilidades, más capacidad técnica, por supuesto que se requieren mayores recursos, y eso es importante señalarlo. Y en ese sentido también sumar que esta inversión es elevada, y se suma el problema de la disposición de espacios que cumplan con las condiciones necesarias y los permisos para la construcción de dicha estructura. Lo conversamos con la ministra también, que la permisología hoy día es un gran tema para poder levantar este tipo de iniciativas. Por ejemplo, en zonas con lluvias abundantes, las plantas de compostaje se recomienda que sean en pendiente, se evita que el agua quede atrapada en filas de tratamiento, etcétera. Características climáticas también que interfieren en el manejo de los residuos orgánicos, por ejemplo, que requieren alcanzar estándares óptimos de temperatura, humedad. Por lo tanto, para su tratamiento se necesitan capacidades técnicas y también condiciones ambientales favorables. Y con esos puntos es necesario realizar una evaluación a escala regional que considere obviamente las variables propias de cada zona del país, los usos de suelo, la factibilidad y la disponibilidad de suelo, y en el fondo determinar la viabilidad de dichas construcciones y la operación de las mismas. En este sentido, yo quiero rescatar aquí que nosotros creemos que esta iniciativa tiene que fortalecer mucho más la capacidad de reducción en origen, más que la recolección, porque en el fondo estamos aumentando un problema, ¿no? O sea, en vez de recoger la basura habitual, igual vamos a salir a recoger con camiones otros residuos que, aunque se puedan compostar, igualmente hay huella de carbono de los camiones, hay traslado, etcétera. Y por lo tanto, en ese sentido, creemos que debe fortalecerse mucho más el tema de la educación ambiental en origen, que, como decía la ministra, puede ser hasta en la terraza de un departamento. No requiere de grandes espacios en una casa para poder desarrollar al menos o un volumen o cierto volumen. También es importante aquí el tema de la vida útil de los lugares de disposición final. Si bien la disposición de residuos sólidos rellenos sanitarios sigue siendo una alternativa que es necesaria y obviamente que es válida, hoy día los rellenos sanitarios se encuentran en una condición crítica que al 2036 244 comunas van a requerir nuevas soluciones, y en este sentido el fin de este modelo actual puede indicar el inicio también de la sustitución por nuevos sitios que permitan la valorización de los residuos de forma amigable con el medio ambiente, y por lo tanto robustecer las estrategias de financiamiento y se incorporen estos criterios de realidad. Parece que me pasé, aquí está. Obviamente también hay un tema, lo que comentaba, el tema del transporte de los residuos orgánicos. La realidad es que hoy no existen espacios ni infraestructura disponible, que es lo que tenemos que abordar, y por eso digo aquí el compromiso del Ministerio es muy importante para efectos de poder llevar adelante la implementación de esta ley. Entonces, considerar también el futuro cierre de los rellenos que están actualmente, porque en el fondo que no vaya a ser el remedio más caro que la enfermedad, y por eso el tema del transporte, las distancias en algunas regiones en las cuales se pueden ubicar los futuros centros de compostaje o disposición final. Por eso creo que el tema de la valorización en origen es muy importante, y que no vaya a elevar los costos y la huella de carbono. Ya lo había señalado antes. Y por último también, no sé si por último, pero también es muy importante, ya terminando, en relación a los productos derivados de los procesos de valorización. En el texto no se considera expresamente dónde se dispondrán o qué se hará con ellos. Entonces es importante también considerar una estrategia que permita su uso en lugares cercanos o donde se encuentren las plantas. Ello debido a que el traslado del producto sumado al traslado de la materia prima van a sumar más huella de carbono, que es lo que se quiere evitar. Bajo este escenario parece más amigable esto del fomentar lo que yo les decía, el uso de compostera o vermicompostera, es como la segregación en origen a escala domiciliaria, y que se prescinda del transporte y las externalidades que este genera, que ya lo había comentado antes. Y ahora sí, por último, que en base a todo lo expuesto, obviamente que se desprende que para lograr que este proyecto de ley alcance las metas propuestas hay que implementar considerando la heterogeneidad de las comunas y los habitantes, y obviamente es indispensable el revisar la progresividad en la implementación de este proyecto de ley, considerar las limitaciones, atribuciones y capacidades humanas y económicas de los municipios, de cada región también, y de las condiciones ambientales o cómo éstas difieren a lo largo de todo el territorio nacional. Y en ese sentido quiero señalar que esta es una conversación que tuvimos con la ministra, bueno, ella ahí también puede comentar respecto de estas observaciones, pero en el sentido de que lo primero estamos absolutamente de acuerdo que hay que avanzar, los municipios estamos disponibles para poder hacerlo porque creemos que somos los que estamos obviamente en la mejor posición desde el punto de vista práctico para poder implementarlo,
pero claramente necesitamos apoyo para poder desarrollar estas iniciativas, tanto de manera financiera, directa o indirectamente. Y, por supuesto, lo más importante, el cambio que tiene que generar esta ley, que es el cambio en origen, es decir, familiarmente, en donde se generan los residuos, porque si no existe ese cambio cultural, todo lo demás puede terminar siendo letra muerta, digamos, de este proyecto. Eso, Presidenta. Gracias. Vamos a escuchar al siguiente exponente y después al final las preguntas y consultas que se tengan. Escucharemos a la presidenta de la Asociación de Municipalidades de Los Ríos para el Manejo Sustentable de Residuos y Gestión Ambiental, alcaldesa de Valdivia, señora Carla Adman. Adelante. Hola, muchas gracias. Saludar a todos los integrantes de esta comisión, a quienes han expuesto anteriormente, pedir las disculpas del caso porque lamentablemente por temas de otras responsabilidades en estos momentos me tengo que estar moviendo para subirme a un auto, pero voy a poder hacer la exposición comprometida, que sin duda va a ir en complemento de lo recién expuesto por la alcaldesa Carolina Leitao, ya que estamos en plena sintonía de los comentarios también levantados por la asociación. Dicho eso, tengo una presentación de PowerPoint, no sé si se está viendo. No, no se está viendo. La enviamos, no sé si la tengo que compartir yo. La tiene que compartir usted. A mí no, Ya. ¿se puede? No la envía. Además no la han enviado, así que le pido que después que termine la pudieran enviar a la comisión, por favor. Ya, perfecto. Entonces, bueno, como no puedo compartir la presentación y ustedes no la tienen, voy a hablarles solamente en complemento con los puntos que se habían señalado. Me dan un segundo. Bien. Sí, habíamos mandado la presentación, en todo caso me dicen, pero de todos modos hacemos la exposición. Bien, en mi rol yo soy presidenta de una asociación de residuos regional que está compuesta por las 12 comunas de nuestra región de Los Ríos, y además en el rol de capital regional somos la unidad administradora y mandante del vertedero municipal, que desde este año recibe la basura, los residuos de las 12 comunas de nuestra región, y que eso genera un poquito más de 11.000 toneladas anuales que son dispuestas en un vertedero. Somos una de las pocas regiones del país que todavía no cuenta con relleno sanitario, no obstante lo estamos ejecutándolo con una inversión de más de 2.000 millones de pesos que son del gobierno regional. En ese sentido, teníamos ahí algunas imágenes que mostrarles del vertedero, solo para dimensionar la magnitud y el drama ambiental que genera, con una situación altamente compleja para nuestro municipio y para muchos otros municipios del país, de lo que implica esta administración, pero estamos ejecutando un relleno sanitario que va a estar listo en funcionamiento a comienzos del 2025 y que su vida útil se proyectaba para 20 años. No obstante, los últimos levantamientos de datos que ha hecho la ITO indica que si no hacemos un cambio hoy en la gestión de residuos y seguimos sosteniendo más el aumento de toneladas anuales que estamos llevando hoy día al vertedero, la vida útil de un relleno sanitario con este nivel de inversión de recursos va a disminuirse a entre 17 y 15 años. Por lo tanto, con esos datos y todas las otras variables que ya se han planteado en función de los desafíos ambientales, es una necesidad urgente hacerse cargo de la disminución de residuos que llegan a nuestros vertederos y rellenos sanitarios, que en el caso de Valdivia solo los residuos orgánicos representan un 58% del total de toneladas que llevamos, y por lo tanto, sin lugar a duda, es una buena noticia la discusión de un proyecto como este. En ese sentido, para poner algunos antecedentes adicionales que complementen los datos que se han entregado, nosotros estamos hoy día en un proceso en donde no se valoriza nada
de lo orgánico, es decir, nada más allá de algunas expresiones comunitarias muy marginales que no llegan a representar siquiera el 1% del total de los orgánicos que se producen en la comuna, pero estamos en un plan que implicaría para el próximo año un modelo piloto que cuesta 80 millones de pesos, que nos permite un tratamiento de alguna de las ferias libres y que nos permitiría hacernos cargo del 0,5 del total de las toneladas anuales de orgánicos. Si queremos proyectar eso en el tiempo con una proyección para el 2030, con una inversión de 4.000 millones de pesos, nos podríamos estar haciendo cargo del 30% de los orgánicos y ya necesitaríamos una inversión en esta lógica de alrededor de 10.000 millones para hacernos cargo del 66% de los orgánicos para el 2040. Esto solo en el diseño de infraestructura y no así en la gestión de los residuos. ¿Por qué nos parece importante señalar esto? Y en función del análisis del proyecto, que nos parece sumamente relevante, insistimos y lo apoyamos, pero es importante que se deben afinar los mecanismos de financiamiento e incentivos para el cumplimiento de los objetivos trazados. Tal como lo decía la alcaldesa Carolina Leitao, necesitamos no solamente más responsabilidades, sino que también más capacidades en los municipios y creemos que la creación de un sistema de compostaje comunal o regional no pueden quedar a la mera capacidad de gestión de los municipios vía postulación, asistencias técnicas y búsqueda de recursos para proyectos, sino que debe ser una política de Estado liderada por el gobierno central en alianza con los municipios, pero no desligarse de esa responsabilidad. Y en función de aquello, un último dato que es importante además, y lo mencionaban y lo preguntaban ahí en relación a los costos, lo introducía la ministra, solo para que lo tengan como referencia. En Valdivia nosotros recaudamos por concepto de pago de derechos de aseo por las 3 vías existentes, el cobro directo alrededor de 200 millones al año, por patentes alrededor de 300 millones al año y por contribuciones 470 millones al año. Eso bordea un ingreso aproximado de 1.000 millones al año por concepto de gestión de derechos de aseo. Y nuestro sistema de recolección, que está dividido en 2 líneas de costo, una que es el sistema externalizado, que tiene un costo aproximado de 3.800 millones de pesos, más los costos internos propios de la mantención de nuestros camiones, bencinas, trabajadores, son 1.400 millones más, y por lo tanto el sistema completo de aseo no logra con los ingresos que tenemos por concepto de derechos de aseo cubrir 1/4 de lo que significa este costo. ¿Por qué es relevante poner esto sobre la mesa? Porque esta es una muy necesaria ley. Es urgente que a la brevedad los orgánicos no lleguen a los vertederos y a los rellenos, pero es importante que el Parlamento legisle algo que después pueda transformarse en realidad. Y para que pueda transformarse en realidad no puede ser solo una responsabilidad de los municipios y tiene que venir sujeto a un plan de financiamiento y de gestión de infraestructura conjunto con el gobierno y el Estado a nivel central. Muchas gracias, presidente. Gracias. Y continuando con las exposiciones y después vamos a hacer las preguntas, a la alcaldesa de la Municipalidad de La Pintana, señora Claudia Pizarro, y el director de gestión ambiental de La Pintana, don Felipe Marchán. Él va a exponer. Adelante, señor Marchán. Usted dicen que va a exponer. Sí, señora presidenta, muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos y a todos. Voy a compartir pantalla. Permítanme un segundo para ver si... ¿Logran ver la presentación? Sí, ¿Sí? se ve. Perfecto. Bueno, es para mí, como le digo, un privilegio poder representar a nuestra alcaldesa, la señora Claudia Pizarro. De parte de ella, evidentemente, nuestros saludos por temas de agenda aún no se puede sumar. Espero que se pueda sumar en los próximos minutos. He tenido la oportunidad de escuchar atentamente las intervenciones anteriores en honor al tiempo, ya dado que son acotados 10 minutos. Solamente voy a contextualizar para que nos conozcan un poquito, de alguna manera, qué es lo que llevamos haciendo en estos años. La comuna de La Pintana, ¿saben?, ubicada en la región metropolitana, somos del orden de 178.000 personas, con 51.000 viviendas a esta altura, y
desde el año, esta es la lámina fundamental, diría yo, desde el año 2005 a la fecha, llevamos en práctica la experiencia de mantener operativo un sistema de recolección segregada de vegetales. ¿Ya? La pregunta por qué vegetales no hemos acostumbrado tiene que ver con una experiencia práctica. Definitivamente al momento de buscar, como lo que hacía la primera expositora de Fundación Basura, efectivamente en nuestra experiencia está sustentado en el trabajo comunitario. Son las personas las que efectúan la separación y son las personas quienes de alguna manera tomamos la decisión respecto de los hábitos de consumo. En este contexto, ya por allá en el 2005, cuando se genera la modificación de la Ley de Rentas 2, nos vimos como comuna en la obligación de buscar algún mecanismo que nos significara generar algún ahorro en los gastos de disposición final, ¿ya? Sin necesariamente enfocarnos en la recolección y transporte, entendiendo que todos los residuos se mantienen, buscamos generar una vía alternativa para disminuir los costos asociados a la disposición final en relleno sanitario. Y llevamos ya poco más de 18 años trabajando de manera incesante en convencer y cambiar el hábito de la ciudadanía de la comuna de La Pintana, en el sentido de invitarlos a hacer separación de residuos vegetales en el origen e incorporando un sistema de recolección selectiva que viene de la mano de un modelo de compostaje domiciliario y de la mano de una planta de compostaje municipal. Y tal como comentaba un diputado hace algunos minutos en relación con la utilización del producto, nosotros tenemos la experiencia de utilizar todo el compostaje que producimos en las mejoras de áreas verdes y bienes nacionales de uso público al interior de la misma comuna. Por lo tanto, tenemos la experiencia de haber montado, de haber desarrollado de alguna manera y mantener operativo un sistema de economía circular asociado a la generación de residuos vegetales, tanto de ferias libres, que en el caso de la comuna de La Pintana corresponde a 6 ferias diarias de martes a domingo, y residuos de jardín, asociada a las cerca de 957.000 metros cuadrados de área verde, y también la participación de la ciudadanía, manteniendo un promedio de ingresos diarios de cerca de 19 a 20 toneladas por día, con un objetivo, ¿ya? El objetivo es transformarnos en una comuna que tenga integrado un sistema de gestión de captura de residuos vegetales, además de los productos prioritarios asociados a la LIRREP, para ofrecer a nuestra comunidad todas las alternativas posibles, ¿ya? De transformar una comuna sostenible en el tiempo. Así que yo creo que el tiempo nos puede dar quizás para ver una pequeña introducción. No sé si una presidenta, si tendrán audio para ver un pequeño video. A ver, probemos si funciona, porque a veces Veamos funciona y a veces no. Veamos si funciona, si no, les cuento. El programa de separación de residuos en origen de la Sí municipalidad funciona. de Pintana basa su funcionamiento en la Es un video cortito, dura ciudadana menos de un minuto. para lograr sus objetivos. Solo se escucha. Cada hogar nos aporta los vegetales que constituyen la materia prima, separados previamente del resto de los residuos por los vecinos de la comuna. A ver, espere, Las ferias libres de la comuna o sea, también solamente se está escuchando, no se ve lo que... Ah, perfecto. Ya, entonces, lamentablemente por ese problema técnico, pues detengo el video y les cuento. Les voy a compartir la presentación posteriormente para que la puedan revisar. Pero los videos que les queríamos mostrar tienen esos residuos que ustedes ven en esta fotografía, que sí pueden ver, ¿cierto? A ver, tenemos la fotografía. lámina, que es la lámina... Perfecto. La lámina 6. Correcto. Es una fotografía de los residuos que provienen de las ferias libres de La Pintana, ¿ya? Parte de los residuos que llegan a nuestra planta de compostaje, y acá pueden ustedes ver cuál es la logística que tenemos distribuida para la captura de residuos vegetales separados en el origen, en los domicilios, ¿ya? Como les comentaba, tenemos un ingreso promedio cercano a las 20 toneladas de residuos vegetales por día, 2 sistemas de tratamiento alternativo, uno que es compostaje tradicional, que toma un periodo más o menos de 5 o 6 meses de tratamiento, y a través de financiamiento obtenido vía el gobierno de Canadá, a propósito del proyecto o de esta firma con alianza con nuestro Ministerio de Medio Ambiente, nos financió la instalación de un proceso de compostaje acelerado,
Y también tenemos lombricultura o vermicompostaje, como se denomina para tratar estos residuos. Acá hay una imagen simple y llanamente de lo que funciona a través de compostaje acelerado. Nos ha permitido aumentar la capacidad de tratamiento, reduciendo el proceso de 6 meses a cerca de 45 días. Esta es la imagen de una pila de compostaje. En la instalación... Aquí estamos viendo la foto 6. No vemos lo que usted nos está en la foto, no, ahí sí. Esa es la 15. Es la 15. ¿Pueden verla entonces? Sí, la 15 sí. Correcto, esa es la fotografía de una planta de compostaje, la planta de compostaje nuestra, es una pila de compost. Y en virtud de la fotografía que se perdieron lamentablemente por problemas con la presentación probablemente, esta es la fotografía de los residuos que les comentaba hace un ratito, que llegan separados desde las ferias libres y desde las casas. Estas son imágenes de las lombrices o de las lombriceras efectivamente que tenemos funcionando, tanto en los domicilios como en la planta de compostaje y lombricultura. Y acá hago eco de las intervenciones anteriores, o sea, sustentado efectivamente en el trabajo de la ciudadanía. No necesariamente se requiere un espacio gigantesco y hay que adaptarlo a las condiciones y estructuras de cada una de las comunas. Desde un balcón hasta un macetero. Ya son instancias que uno efectivamente, habiendo convencido a las personas, tiene la posibilidad de poder empujar a que haga tratamiento de manera responsable. Y esta es una forma. Acá hemos implementado ya desde el año 2007 a la fecha un programa de acercar o correr un poco el cerco, por decirlo de alguna manera, para que los usuarios en sus domicilios hagan la gestión integral de sus propios residuos dentro de su casa, ¿ya? A través de programas de huertos domiciliarios y jardines interiores para que generen su propio mejorador de suelo a propósito de los vegetales que generan en su cocina. Acá una lámina del sector de la lombricultura, y como ustedes pueden apreciar, la cantidad de vegetales separados que llega en un día X a nuestra dirección. Más fotografía de la lombricultura y finalmente, ya para entrar un poco en relación a nuestra opinión como municipalidad, de lo que hemos logrado participar del proceso de discusión anterior a la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, el tema de financiamiento municipal que comentaba la alcaldesa Leitao en su rol de presidenta. Efectivamente, hay municipalidades con diferentes realidades financieras, ¿ya? La apuesta nuestra en un principio está enfocada en la disminución de los recursos involucrados en la disposición final, pero eso fue parte de una estrategia de implementación. Y hay que entender que la estrategia de implementación es fundamental en un contexto donde en el año 2005 no existía institucionalidad ambiental, había que crear la necesidad en la ciudadanía de que efectivamente este esfuerzo de separar una fracción no significara un costo adicional desde el punto de vista de la decisión individual de separar. Hoy día, más de 18 años después, la situación es radicalmente distinta. Hoy día los vecinos que nos convencimos hace 10 años o 15 años atrás de que solamente tenía que separar vegetales en un tarrito en su cocina, hoy día están demandando además la necesidad de infraestructura, de sistemas y soporte para seguir separando otros residuos, aprovechando el mismo esfuerzo. Entonces, efectivamente, desde nuestra experiencia sentimos que hoy día el contexto no es tanto metropolitano y esperamos que nacional también esté en condiciones de poder llegar hasta el interior de las casas como un elemento fundamental del proceso de implementación gradual de un cambio de comportamiento, ¿ya? Donde no necesariamente pasa desde la perspectiva del compromiso de cada uno de nosotros, sino que pasa también por hacernos cargo del financiamiento que esto significa, ¿ya? El pago de los derechos de aseo, por ejemplo, la modificación de los derechos de aseo, la tarificación que efectivamente, como ustedes saben, existe una deuda gigantesca o una brecha gigantesca de financiamiento de los procesos hoy día para gran parte de las municipalidades del país. En ese contexto, como comentó acá en esta última lámina, la incorporación de nuevos mecanismos de financiamiento, ¿ya? Revisar qué es lo que pasa con las interpretaciones que toma Contraloría respecto, por ejemplo, la posibilidad de vender el compost. En el caso nuestro no lo podemos hacer todavía, ¿ya? Buscar alternativas que permitan un alivio financiero para modificar
revisar los procesos de cobro, la determinación de las tarifas, entre otras cosas. ¿Ya? A considerar los problemas a nivel barrial, que es lo que les comentaba hace un rato, que tiene que ver con la implementación y la estrategia por la cual se llega a una política de Estado hacia la ciudadanía. No necesariamente dejando la responsabilidad exclusivamente a las municipalidades, sino que tomando la decisión estructural. Es decir, vamos a tomar como base o no, por ejemplo, a los ciudadanos en sí mismos. Analizar qué pasará con los productos obtenidos, asignarle una valorización o una tasa de descuento eventualmente respecto de la no generación de ese producto. ¿Ya? Ver la coexistencia con los residuos sólidos domiciliarios. ¿Ya? Y finalmente, para facilitar la estructura de implementación, la necesaria revisión de la normativa sanitaria específica. O sea, si no tenemos la posibilidad de no solamente flexibilizar, quizás el término no sea el apropiado, sino que revisar la terminología, las normas específicas para permitir el desarrollo de la infraestructura que sea necesaria de implementar para dar garantía que en el plazo que se plantea este tipo de iniciativas sean posibles de plasmar. Muchísimas gracias, señora presidenta. Esa ha sido nuestra intervención. Gracias por la presentación y continuamos con la presentación a la jefa de División de Desarrollo Regional Subdere, señora Martina Valenzuela Leví, y jefe del Departamento de Gestión de Inversiones, señor Luis Carvajal. Participan telemáticamente. Último participante. Gracias, presidenta. Voy a compartir pantalla también. A ver si me confirman. Sí, ahí se está viendo bien. Perfecto. Muchas gracias, presidenta. Saludar por tu intermedio a las autoridades que nos acompañan y a los otros expositores. Presento en mi calidad de jefa de división de desarrollo regional y queremos mostrar algunas de las iniciativas y cómo creemos que podemos aportar como división en la entrada en vigencia de esta ley. Partir diciendo que la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo tiene como objetivo conducir y promover el fortalecimiento de los gobiernos subnacionales y el proceso de descentralización, en particular en 3 ejes, en materias de seguridad y calidad de vida, desarrollo territorial productivo y sustentable, y al apoyo a la gestión municipal y regional, donde transversalmente hay iniciativas en materias de fortalecimiento y apoyo al financiamiento en materias de saneamiento sanitario, residuos sólidos, energización, infraestructura rural, etcétera, pero en particular queríamos hablar de el Programa Nacional de Residuos Sólidos que se ubica en la División de Desarrollo Regional, división que tiene como objetivo contribuir al desarrollo territorial armónico y equilibrado mediante el apoyo técnico y financiero de los gobiernos regionales, orientando al fortalecimiento de sus capacidades para el cumplimiento de sus diversas funciones. En particular, el Programa Nacional de Residuos, que como decía, se ubica en nuestra división, tiene como misión mejorar las condiciones de salubridad y calidad ambiental de los sectores urbanos y rurales del país a través de la implementación de sistemas integrales y sostenibles para el manejo eficiente de residuos sólidos domiciliarios en distintos ejes, en distintos objetivos más bien, que son 5, en aumentar el porcentaje de residuos sólidos domiciliarios en instalaciones con condiciones sanitarias y ambientales adecuadas, el cierre de instalaciones de disposición final sin autorización sanitaria, la prevención y reducción de la generación de residuos, fomentando y promoviendo programas e iniciativas de reutilización, reciclaje y otros tipos de valorización que permitan aumentar la vida útil de los sitios de disposición final, la planificación regional y el fortalecimiento de las competencias técnicas a nivel local y regional en cada una de las materias señaladas anteriormente. En particular, quisimos hacer mención de del inicio de la comisión, de la creación de la Comisión Interministerial de Gestión de Residuos Sólidos y Economía Circular, que
Formalmente existe a través del decreto 123 de abril de este año, que tiene como objetivo la coordinación en materias de políticas, planes y programas relacionados a la gestión de residuos sólidos y economía circular. Como bien decían las alcaldesas anteriormente, una de las dificultades en materia de planificación territorial es la articulación intersectorial y también internivel. Entonces, esta comisión que integran el Ministerio del Interior a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, el Ministerio de Salud a través de la Subsecretaría de Salud Pública y el Ministerio de Medio Ambiente a través de la Subsecretaría de Medio Ambiente, han buscado apoyar o consolidar más bien una gobernanza a nivel nacional que permita sostener gobernanzas similares con las instituciones subnacionales que correspondan en los territorios a nivel regional. La subsecretaría técnica de esta comisión está a cargo de SUBDER, en particular de esta división, sesiona de manera periódica y tiene dentro de sus funciones algunas que voy a mencionar rápidamente para no ocupar todo el tiempo de la presentación. Lo más importante es que, y voy a presentarlo a continuación, son la elaboración de diagnósticos que permitan abordar las dificultades y problemas que se generan, proponer políticas, programas, planes y acciones para abordar algunos eventos críticos, proponer medidas ante situaciones vulnerables, pero también apoyar, acompañar y fortalecer la institucionalidad descentralizada para la generación de soluciones definitivas. Como bien decía recién, para nosotros muy importante la instalación de esta gobernanza a nivel regional para poder hacer planificaciones territoriales con una mirada intersectorial, pero también internivel, porque como bien decían las alcaldesas, en la ley son ellos quienes van a estar responsables de gran parte de la gestión de los residuos. Entonces, finalmente, como decía, esta comisión busca apoyar y proponer acciones para el fortalecimiento de las capacidades técnicas, institucionales y de capital humano en los territorios, pero también la planificación de mediano y largo plazo en estas materias. En términos del diagnóstico nacional de residuos sólidos que ha realizado en particular la división de la subsecretaría, algunos datos importantes es que el diagnóstico nos arroja que en Chile se generan más de 7,5 millones de toneladas de residuos sólidos domiciliarios anuales. De este total, solo el 87% se dispone bajo una normativa ambiental vigente. La primera tabla, que está situada al medio de la slide, muestra que existen 116 sitios de disposición final activos, de los cuales a la fecha 42 de ellos cumplen con la normativa. Ahí podemos ver cómo en la última década se han ido regularizando gran parte de estos sitios, pero de todas maneras seguimos con un porcentaje relevante que no está cumpliendo con la normativa. Y de estos 16 sitios, y esto para nosotros es bien relevante, 75 de estos sitios ya tienen su vida útil caducada, que son los que se encuentran en rojo en la tercera tabla, y en amarillo podemos ver aquellos que en la próxima década también va a vencer su vida útil, y estos son 14 adicionalmente, dejando solo 27 de estos 116 sitios con una vida útil más allá de los próximos 10 años. Quisimos presentar también esta lámina donde mostramos estas condiciones que caracterizábamos respecto a la vida útil en materias de la situación comunal. En verde, entonces, vemos las comunas que, como decíamos anteriormente, tienen una vida útil que vence posterior a la próxima década. En amarillo, aquellas comunas que sus sitios vencen la próxima década, y en rojo, en situación crítica, son 101 comunas que la vida útil de los sitios ya está vencida.
Luego quisimos mostrar aquellas metas de las políticas y estrategias que hoy día están en vigencia, en particular la Ley 20.920 y la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, que sumadas gestionan el 84% de los residuos y también en el ámbito en el cual desde esta subsecretaría podemos colaborar a los gobiernos subnacionales en distintas materias, especialmente en fortalecimiento y financiamiento de infraestructura. ¿Cuáles son las problemáticas que afectan y que nos preocupan? Es que el 29% de las comunas se encuentran en una situación crítica con instalaciones de disposición inapropiadas y vida útil caducada, el 19% de las instalaciones en condiciones de vulnerabilidad próximas a caducar su vida útil, como lo mostraba tanto en tablas como en el mapa. No se evidencia planificación en los territorios para hacer frente a la problemática. Solo 2 regiones, que son Magallanes y Aysén, disponen de planificaciones estratégicas de residuos sólidos domiciliarios validadas, y la mayoría de las secretarías ejecutivas de residuos y economía circular regionales no cuentan con acto administrativo que normalice su constitución. Y para finalizar, Presidenta, solo reforzar que este proyecto, que promueve la valorización de residuos orgánicos y fortalece la gestión de residuos a nivel territorial, es un necesario avance en materia de sostenibilidad, de protección del medio ambiente y educación ambiental. Sin embargo, desde esta subsecretaría creemos que hay un desafío grande en materias de gobernanza que nos exigen, como bien decían las alcaldesas, mayor coordinación intersectorial y multinivel. También exigen participación ciudadana a propósito de lo que exponía el director de La Pintana respecto al plan de gestión que mantienen y que se sustenta en la colaboración de los vecinos y su correcto uso, pero también requieren de una planificación formal de corto y mediano plazo de los territorios, no solo de los municipios individualizados, sino de los municipios, de los gobiernos regionales, de los sectores en su expresión regional y territorial, pero también, y lo decía, no recuerdo cuál de las 2 alcaldesas, el reconocimiento de la diversidad territorial para estas planificaciones. Y con eso los beneficios que nosotros identificamos de la correcta aplicación de la ley en caso sea aprobada es que esta ley va a permitir aumentar la vida útil de las instalaciones de disposición de residuos sólidos, exige a los gobiernos regionales y a los municipios planificar y abordar la temática con una estrategia y visión territorial, lo cual ordena la demanda y la inversión de recursos en forma gradual, pero también consagra a nivel legal las secretarías regionales que fueron inicialmente creadas por resolución exenta del Ministerio del Medio Ambiente. Tenemos adicionalmente algunos datos que voy a aprovechar, si me permiten extenderme un minuto más para cerrar, en materias de inversión de esta subsecretaría. Y con esta tabla solo queremos mostrar que los programas tanto de la División de Municipalidades como de la División de Desarrollo Regional, este último año han casi duplicado los aportes que se han hecho a los municipios y a los gobiernos regionales, pero principalmente queríamos mencionar que han sido en programas de minimización de residuos sólidos, de valorización, también programas de gestión, también en el financiamiento de kits de compostaje domiciliario, pero también en particular en Chiloé, que fue parte de los pilotos de las asistencias técnicas que entrega Subdere, se pudieron fortalecer algunas iniciativas individualizadas para los municipios, pero que han permitido ir avanzando en pequeños proyectos en las materias que van alineadas a lo que exige la ley. Eso es lo que queríamos presentar por parte de la división. Muchas gracias por la invitación, Presidenta. Gracias por la presentación. Ahora vamos a dar la palabra a los
señores diputados. En primer lugar, la diputada Concha, después el diputado Bolgar y en 3, diputado Melo. Y 4, González. Gracias, presidenta. Respecto a lo que un poco hablábamos al principio, como quedó mi pregunta pendiente, no sé si la ministra quizás me puede responder. Hasta donde yo entiendo, hay países que permiten reciclar o donar los alimentos que están vencidos. En esa misma línea es que está este proyecto de ley que está en la Comisión de Salud, ¿no? Y en segundo trámite, primero, o sea, está en trámite distinto al que hoy día estamos viendo acá. Y ahí me surge la duda si es que como ministerio han podido dialogar para primero ver si hacer coincidir también con este proyecto, porque como decía, están en comisiones distintas. En segundo lugar, este proyecto, si bien es cierto, define residuo orgánico, no está definido qué es residuo en sí, por lo tanto quizás puede tener un tope ahí con el otro proyecto, y lo que puede significar para nosotros residuo o puede tener o lo que más bien nosotros podemos considerar este proyecto como residuo, quizás el otro proyecto que está en salud no lo considera así y ahí quizás va a haber un problema a la hora de hacerlos coincidir. No sé si la ministra también nos puede aclarar esa duda. Gracias, presidenta. Ministra, ¿quiere aclarar o escuche las consultas de los demás diputados? Solo comentar que... Sí, gracias. Buenas tardes, intermedio presidenta. Solo comentar que, bueno, nuestro proyecto de ley sí define residuos orgánicos, lo dice específicamente y también define residuos orgánicos sólidos de origen domiciliario. Respecto de la relación con desperdicio de alimentos, ahí nosotros somos parte también de la Comisión y Pérdida de Desperdicio de Alimentos que lidera el Ministerio de Agricultura. En ese sentido estamos coordinados con todos los servicios y los representantes del sector público-privado que tienen que ver con esta materia. Y en ningún caso nuestro proyecto yo creo que entorpece el uso de los productos orgánicos que están susceptibles de tener un uso o un consumo. Es más, nuestra Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos lo que hace es decir que eso debe ser consumido y utilizado, ¿no? Antes de, como jerarquía, lo primero es uso-consumo y segundo, el reciclaje o la valorización de este mismo. Por lo tanto, creo que no va a haber un tope entre ambos proyectos y de todas maneras igual hay que tenerlo a la vista para que eso no ocurra, diputada. Por su intermedio, presidenta, solamente complementar lo que decía Pablo y la ministra. Nosotros estamos trabajando efectivamente con Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Economía y los otros ministerios involucrados en el proyecto de pérdida y desperdicio de alimentos, para que efectivamente no existan contradicciones entre ambos proyectos, porque son proyectos finalmente complementarios, que van en la misma lógica y se marcan también en la misma estrategia que estamos hablando, que es la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos. Entonces, se complementan ambos proyectos y ambos proyectos van en el mismo sentido, tanto de evitar después de hacerse cargo de los desperdicios y la pérdida de alimentos, pero también después el tema de la valorización y reutilización de los residuos orgánicos. Eso. La palabra al diputado Pulgar. Gracias, presidenta. Por su intermedio, dar las gracias a la alcaldesa que estuvieron acá exponiendo, también a la ministra. Y una de las alcaldesas dijo transformarse en realidad. Y hoy tenemos muchas leyes que se han transformado, digamos, en lo que son, pero en su esencia tenemos un problema con la Superintendencia del Medio Ambiente donde no hay fiscalización. Tenemos problemas en los vertederos, en los rellenos sanitarios, y hoy, por ejemplo, en la zona inundada, en la región del Maule, no sé si el Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia, ha ido a ver los sectores donde están asentados estas instalaciones que quedaron todas inundadas. Es una realidad. Entonces, de repente hay que tratar de conectar el cable con las regiones, salir de la burbuja de la región metropolitana y ver un poquito lo que está pasando allá. Y esto como proyecto es muy bonito, pero desafortunadamente en la práctica lo que vemos a diario con los distintos municipios, entiendo que la presidenta de la Asociación de Municipalidades es de Peñalolén.
lo que se vive en la ruralidad es totalmente distinto. Tenemos una problemática grave con el tema de la basura, con las fiscalizaciones. En San Clemente tuvimos hace 5 meses atrás un grave incendio en el sector donde se clausuró, pero por razones que desconozco después volvió a funcionar teniendo graves infracciones. Entonces, ministra, me gustaría que me respondiera qué garantía hay, porque yo no personalmente, lo digo responsablemente, ante lo que he visto en la práctica, tenemos muchas leyes, pero tenemos un problema en la Superintendencia del Medio Ambiente. Entonces, yo, claro, voy a estar disponible para apoyar toda iniciativa, pero siempre y cuando se esté, como dijo una alcaldesa, se transforme en realidad las fiscalizaciones que no se están haciendo hoy en día en lo que ya tenemos. Eso, presidenta, gracias. Gracias. ¿Responden o...? Ya, ya. Diputado Melo. Sí, gracias, presidenta. Bueno, saludar a la ministra, a su equipo de trabajo y a todas las personas que han intervenido. La verdad que solicité la palabra porque quería hacer la verdad, un reconocimiento público a una persona que ya no nos acompaña físicamente, que es don Manuel Valencia, que fue director de la DIGA en la Municipalidad de La Pintana, precursor de la iniciativa que se acaba de relatar. Me tocó conocer a Manuel, trabajé de hecho en la CEPLAC, en este municipio de la zona sur de Santiago, hace ya 18 años atrás, o 20, ya no recuerdo bien, en mi calidad de sociólogo, y la verdad es que es una experiencia muy potente, la verdad. Le quiero dejar ese testimonio, porque independiente de que tengamos o no institucionalidad o ley, este municipio tuvo la capacidad de poder mirar cosas que se requerían en ese momento, ¿ya? Y como bien se relató y se describió por el invitado del municipio, tengo la impresión de que lo que debiera hacer esta ley es fortalecer este tipo de experiencias que sean a nivel local, ¿ya? Y buena parte de estas experiencias no van a funcionar si no tienen, más allá de la institucionalidad que nos demos, financiamiento, ¿ya? Y yo creo que ahí está la clave de todo esto. O sea, ¿cuál va a ser el financiamiento efectivo para que las municipalidades, en este caso, o asociaciones de municipalidades, ya como lo planteé el sistema de gestión, tenga la posibilidad de poder implementar, ¿no es cierto?, la gestión de los residuos orgánicos domiciliarios, el trabajo también que bien se realiza en La Pintana a propósito de las ferias libres, o la poda de los árboles, por ejemplo, que ocurre en los espacios públicos, en calles, etcétera, ¿ya? También se recicla, se genera biodiesel, hay un conjunto de materias allí. Yo creo que sería importante que las pudiéramos conocer en detalle. Por lo tanto, yo creo que allí hay un modelo de gestión a nivel local, municipal, que contra todo tipo de eventos tuvo la capacidad de poder implementar un sistema de gestión que partía muchas veces en ámbitos muy concretos, de educación ambiental, ¿ya? Antes que los barrios de clase media acomodada, las familias salieran con una bolsita y recogieran las fecas de las mascotas, esto ya se hacía en La Pintana, en sectores populares de Santiago. Entonces hay un esfuerzo ahí muy grande, la verdad. Y por lo tanto yo quisiera relevar aquello, y por eso pedí la palabra, la verdad, solo para recordar a Manuel Valencia, que en su tiempo fue un precursor de una materia que después de 20 años, fíjense, estamos recién legislando en nuestro país. Creo que vamos atrasados, la verdad. Y espero que podamos sacar adelante esta ley prontamente, mejorarla, por cierto, sobre todo acá se ha planteado los ámbitos de fiscalización para que estos temas efectivamente se puedan cumplir. Y quiero aprovechar que está la ministra y como vamos a entrar de lleno a la etapa de la ley de presupuesto, presidente, con esto termino, creo que es importante que el gobierno pueda poner atención en materia presupuestaria para fortalecer el rol de la Superintendencia de Medio Ambiente, ¿ya? Y que eso es una cuestión que llevamos
que llevamos de rastre, de gobierno en gobierno, pero si no hay financiamiento suficiente, es muy difícil, ¿ya?, poder avanzar en esta materia. Y va a ser uno de los puntos, al menos, que como bancada socialista vamos a hacer la discusión en el marco de la ley de presupuesto, porque creemos que la superintendencia debe cumplir un rol mucho más importante, ¿ya? Y yo espero, al menos, ministra, que el gobierno le pueda poner atención a aquello. Yo entiendo que se está trabajando en la ley que moderniza esta instancia, este instrumento, pero y entiendo que va a ingresar por el Senado, eso fue lo que nos informó el subsecretario, y ojalá que sea pronto, ¿ya?, porque son temas que están pendientes y que en definitiva también ayudan a fortalecer la institucionalidad mental en nuestro país. Eso, Presidenta. Diputado González. Gracias, Presidenta. El diputado Melo ha dicho algo muy cierto. El cómo se financia esto va a hacer que sea realidad o que no lo sea. Pero tengo tal vez una crítica general a los municipios, porque no conozco en particular la situación del municipio de las alcaldesas que han expuesto, pero en general lo que hemos visto es que se han instalado en estos últimos 20 años puntos limpios, mayoritariamente mal implementados porque no retiran las cosas, entonces se van acumulando, se transforman en pequeños vertederos, luego la Junta de Vecinos piden que se lleven los puntos limpios, pero puntos limpios para hacer un corte de cinta, para hacer un punto de prensa, para mostrar que están reciclando, pero mantener en paralelo el sistema tradicional de ir a un relleno sanitario o en algunos comunas un vertedero. Y en donde se gasta mucha plata. O sea, el sistema actual es un sistema que gasta muchos recursos públicos. Entonces, la clave no está en que se financia a los municipios para tener un sistema en paralelo, para que puedan decir que un 10% de los residuos se están reciclando, sino que esto tiene que ser una migración a un sistema nuevo, de manera que el sistema actual se termine. Y ahí está gran parte de los recursos. O sea, hoy día los municipios tienen recursos y los gastan, y les falta, ¿no? Seguramente alguien dirá, y les falta más, ¿cierto? Pero recursos hay. ¿Va a ser necesario inyectar recursos para esta migración? Sí. Pero tiene que ser una migración. Entonces, ¿con qué nos hemos encontrado los ecologistas cuando hemos planteado esto? Lo planteamos, recuerdo, el 2008 en una elección municipal en la región del Biobío. Una comuna después, que fue Santa Juana, que la presidenta bien conoce, aceptó este desafío con un proyecto del gobierno regional para hacerlo a escala municipal, ¿eh? No puntos limpios, a escala municipal, el compostaje y la separación de residuos. Entonces, para poder financiar esto, se requiere primero ponerle fechas de cumplimiento, de metas, de porcentajes de residuos vegetales que van a compostaje, hasta llegar al 100%. Y metas que los municipios van a tener que cumplir, algunos se van a quejar, ¿no? Pero que van a tener que cumplir, así como tienen la responsabilidad de tener los CESFAM, tienen la responsabilidad de los residuos domiciliarios, pero no mantener este negocio de los vertederos, que ha sido un negocio que ha impedido, y en algunas partes hay gente procesada también, porque pagaban campañas políticas y se hacían licitaciones truchas, este negocio, esta industria de los vertederos que ha sido muy lucrativa y que ha impedido también que se generen los cambios. Entonces, en muchos lugares, probablemente lo primero va a ser de separarse de esta idea de que hay que hacer licitaciones por 8 años, queden amarradas, ¿cierto?, con los vertederos, eternas, y poder hacer este cambio. Esto, sin ninguna duda, va con cambios culturales, de separación en origen, con formación, que no es lo mismo que difusión o educación, sino que es capacitación, formación, para hacerlo en las casas, hacer bien y que no sea solamente juntar residuos orgánicos y que se pudran, sino que es aprender a hacer compost. No es tan sencillo, no lo hace. Y es un todo, ¿eh? Pero creo que si no tiene plazos de cumplimiento va a ser letra muerta. Los plazos que se acuerden con la Asociación Chilena de Municipalidades, ¿cierto?, con las otras organizaciones que tienen los municipios, pero tiene que tener
plazo de cumplimiento para hacer esta migración, sino simplemente va a quedar al arbitrio de lo que quiera hacer cada municipio, lo que logre postular a los CORE, a los GORE, a lo que el gobierno esté dispuesto a entregar. Si no tiene plazo, no va a funcionar. Gracias. Ya, yo también quiero sumarme a lo que han dicho los demás diputados y también las alcaldesas referido a que si no hay financiamiento esto no quedará en nada. También hay que destacar que todos los municipios no son iguales. Sé que en la ley ahí tienen el plan determinado, pero creo que hay que echar una revisión más exhaustiva a ese plan porque varios municipios deberían estar en otra etapa. Como que hay municipios que han avanzado en esto y están trabajando y eso me parece muy bien. Y creo que hay que fortalecer también la fiscalización porque gran importancia tiene que tener las superintendencias en ninguna de los lugares en los que yo he visto funciona, no por no, sino porque no tienen capacidad de personal, de mucho. Entonces, creo que hay una ley que está viendo eso de fortalecer, entonces es muy importante que paralelamente a que esto se vaya, también se haga y especialmente hay que considerar que muchos municipios no tienen rellenos sanitarios ni vertederos siquiera, que van desde muchos lugares a otros, entonces hay que ver cómo se va a hacer, porque para hacer los compost y todo, no todos lo van a hacer en sus domicilios, habría que tener un lugar destinado, ya sean los que tienen relleno sanitario en el mismo lugar, destinar, pero los que no tienen, se iban a seguir con lo mismo y concuerdo también con el diputado González que muchos recursos se van. Yo voy a dar un ejemplo que de mi distrito, de la comuna de Los Álamos, que de la provincia de Arauco, van a dejar los residuos a la comuna de Penco, que queda en otra provincia de la región, y 2 horas trabajan en recoger los residuos y 6 horas en ir y volver el camión con los residuos. Es un costo de tiempo, persona y todo, entonces todos esos recursos terminan siendo malgastados, entonces habría que hacer unos planes y creo que trabajar muy coordinadamente con cada uno de los municipios. Gracias. Le escuchamos, ministra, esos asesores. Muchas gracias, presidenta. Agradezco todos los comentarios y las preguntas. Efectivamente, tal como algunos parlamentarios ya lo mencionaron, el Ministerio va a ingresar prontamente un proyecto de ley que reforma a la Superintendencia del Medio Ambiente y va a ingresar por el Senado. Pero después de eso pasará por esta comisión. Esa ley efectivamente tiene el propósito de hacer la gestión de la superintendencia más eficaz y más eficiente. La superintendencia tiene un poquito más de 10 años y corresponde después de 10 años de evaluar cómo ha funcionado, reformarla para poder hacer su gestión más eficaz y más eficiente. Y propender entonces al cumplimiento ambiental, ese es el pilar. Y para eso se tiene que descentralizar más la superintendencia, tiene que, voy a exagerar un poco, pero en el fondo tiene una estructura bien rígida que más o menos aplica el mismo proceso para sancionar una gran minera que la denuncia de ruido de un restaurante. Estoy exagerando, pero es un poco así, es bien poco flexible en ese sentido. Entonces la idea es flexibilizarlo y de esa manera hacerlo entonces más ágil y poder llegar con los recursos que tiene de mejor manera a responder a las denuncias de la ciudadanía. Eso por el lado de la fiscalización. Este proyecto de ley está pensado en muchos aspectos bien parecido a la ley REP, en el sentido de que tiene una gradualidad. No todos los tipos de residuos comienzan al tiro, no todos los municipios comienzan al tiro, y hay una gradualidad en años que en total son 12 años. Así que tiene esa gradualidad muy parecida a la ley REP. Y es muy complementaria al producto prioritario de la ley REP, que es envases y embalajes, que comienza ahora el 1 de octubre. ¿Ya?
envases y embalajes nos va a obligar en nuestras casas a separar el vidrio, el Tetra Pak, el cartón, las latas y los plásticos. En el fondo, el siguiente paso es separar lo orgánico también, ¿ya? Entonces, por eso es que yo tengo bastantes esperanzas en que estos, por el lado de la educación ambiental, va a funcionar porque es un complemento, es como el paso siguiente a la ley REP. Y esa se viene preparando hace muchos años, comienza su implementación ahora en octubre y va a gradualmente ir aumentando su cobertura. Entonces, por ese lado es complementaria porque se hace, la ley REP es como el 25% de la basura, esta es como el 60%. Así que nos vamos a quedar con un 15, un 20% que va a terminar en los rellenos sanitarios. Y efectivamente existen una cantidad importante de municipios que ya lo están haciendo, que tienen pilotos, que han sido exitosos, y eso también a nosotros nos motiva a pensar de que esto se va a poder hacer ahora con la ley. Y le voy a dejar aquí a Pablo Ignacio que complementen y que les puedan también contar de qué cosas ya están ocurriendo. Sí, gracias, ministra. Respecto de lo mismo de lo que menciona la ministra en torno a los pilotos, a lo que está ocurriendo hoy día, sin ley y sin una obligación legal para los municipios, nosotros, de acuerdo a las cifras que manejamos, identificamos alrededor de 37 comunas, un 10% del total de las comunas de Chile que están avanzando en el desarrollo de algún proyecto de planta de compostaje hoy día. Por lo tanto, es un tema importante a considerar, creemos que es una realidad. Tenemos pilotos como el de La Pintana, que dejó el programa Reciclo Orgánico de un sistema de compostaje de alta tecnología que puede ser visitado y conocido por todos los municipios que quisieran. Y también contarles que en Talca se está construyendo la primera planta de compostaje que va a atender a la macroferia de Talca, va a recibir en una primera fase 500 toneladas día y en una segunda fase más avanzada 60 toneladas día. La semana pasada estuve allá viendo los avances de las obras y viendo el sistema tecnológico que van a utilizar. Entonces eso, un paréntesis, indicar que eso ya está ocurriendo. Por otro lado, respecto del financiamiento, nosotros no estamos innovando en términos del financiamiento para la infraestructura, haciendo la misma diferenciación que hizo la ministra, una parte es infraestructura y otra parte es operación. En temas de infraestructura, lo que estamos haciendo, y tal como señala también los colegas de Subdere, estamos visualizando, al menos los que nosotros vemos, los fondos disponibles para financiar esta transformación. El Fondo Nacional de Desarrollo Regional, con o sin participación del Fondo de Apoyo a la Contingencia de Subdere, que administra el Programa Nacional de Residuos Sólidos, el Fondo Regional de Iniciativa Local, el Programa de Mejoramiento de Barrio, el Fondo para el Reciclaje de nuestro ministerio. Y por qué no decirlo, aprovechando que está Felipe de la Pintana, recursos propios de las municipalidades que han destinado de su propio presupuesto a desarrollar estas políticas públicas. Eso, por decir, respecto de la infraestructura. Importante señalar que de acuerdo a nuestras estimaciones, se requerirían entre 300 y 360 millones de dólares para financiar esta transformación en base a una modelación que considera solo el compostaje. Y en suma, los fondos que yo les mencioné el año 2023 sumaron 1.000 millones de dólares. Sabemos que no son exclusivos para esto, pero es para tener un orden de referencia respecto de lo que estamos hablando. Eso por una parte respecto de la infraestructura. Respecto de la operación, y es muy importante, y aquí recojo las palabras del diputado González respecto de que este sistema hay que verlo como un sistema y es necesario migrar, transformar. No hay que ver solo la bolsa de los residuos orgánicos y la bolsa de los envases y embalajes por separado. Es un sistema que va a ir migrando. Y en ese sentido, indicar que el proyecto de ley considera, para hacerse cargo de la operación, de los gastos operacionales, por supuesto, adecuar la tarifa para el cálculo o la fórmula de cálculo del derecho de aseo para que incorpore todos los costos reales de lo que cuesta el sistema de gestión de residuos. Obliga también a los municipios a establecer tarifas de paga por lo que botas para los sobreproductores comerciales. Eso es importante tenerlo a la vista. Incorpora el cobro a partir de la Tesorería General de la República. También creemos ahí que va a aumentar la recaudación por parte de los municipios en el marco de la participación de la Tesorería. Y también importante señalar que las soluciones domiciliarias,
Fundación Basura ya lo dijo, también algunas alcaldesas. El poner énfasis en la gestión de los residuos en el punto de generación a través de soluciones domiciliarias también tiene una repercusión directa en el costo operacional del sistema de gestión de residuos, porque los residuos no salen de los domicilios y se manejan en el mismo lugar, por lo tanto no representan un gasto para los municipios, y creemos ahí que es importante tenerlo a la vista. De acuerdo al trabajo que hicimos en la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, se identificaba que alrededor de un 20% de las viviendas podrían acceder a tener un equipo de estas características en sus domicilios. Un 20% no es menor para el déficit que tienen hoy día las municipalidades de recaudación. Y finalmente, algo que también relevó la ministra, la red de envases y embalaje. Ahí hay un potencial de un 26% de los residuos que ya van a estar saliendo de la bolsa negra y de la administración de los municipios. En 12 años, el 80% va a tener recolección selectiva de envases y embalaje. Por lo tanto, poco a poco, como sistema, vamos a ir migrando a un esquema distinto de pasar de una mezcla de todos los residuos a 3 grandes fracciones, y eso, por supuesto, va a requerir recursos al inicio, y también lo que vemos nosotros es que al cabo del tiempo la tarifa va a tender a normalizarse y a mantener una estructura muy similar a la que se mantiene hoy día. Eso por mi parte. Gracias. Gracias, entonces. Sí, lo que pasa es que la ministra hace referencia a la ley REP y los plazos de la ley REP. ¿Ya? A mí me tocó el año 2014, la verdad, poder legislar el proyecto de la ley REP en mi calidad de presidente ese tiempo de la comisión. Y si uno pudiera hacerse una autocrítica respecto a ese momento, precisamente tiene que ver con los plazos. Ya, o sea, estamos en año 2023, casi ya, no sé, 8 años, 8 o 9 años, y la verdad es que aún no tenemos la ley en funciones, ¿ya? Por lo mismo, ¿ya? Y el mundo va cambiando rápido, entonces, y la urgencia respecto a estas materias. Por lo tanto, si uno pudiera mirar la temporalidad en la que se va a implementar este proyecto, yo creo que no puede tener la misma temporalidad que la ley REP, ¿ya? O sea, yo creo que hay un sentido de urgencia, sobre todo cuando uno de los objetivos de este proyecto, en sus ideas matrices, precisamente hace alusión a la crisis que tenemos respecto a, primero, los rellenos sanitarios que ya están fuera de su vida útil, ¿no? Y más aún, los vertederos que en los países desarrollados, la verdad es que no existen, no están fuera de uso, ¿ya? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que revisar con mucha atención la temporalidad, porque si vamos a tener como referencia la ley REP, creo que estamos equivocados, Presidenta. Un comentario para ir terminando. No sé si los invitados querrán acotar algo antes de terminar. Les escuchamos. Parece que nadie. Aquí, perdón, desde Valdivia. Ya. Sí, yo dos énfasis. El primero, solamente reiterar la consideración de que esta es una buena ley, una ley necesaria para mejorar la gestión de los residuos y también obviamente para hacernos cargo de los desafíos ambientales que tenemos en nuestro país, así que saludar que estemos haciendo esta discusión. Y un segundo elemento a propósito de la comparación con la ley REP que a mí me preocupa, es que la ley REP le entrega la responsabilidad al productor y al distribuidor, ¿no? Y por lo tanto existe una incorporación de los sectores privados para hacerse cargo de velar por el cumplimiento de esa legislación. Nuestra preocupación en torno a este proyecto de ley es que sin lugar a dudas los municipios vamos a necesitar apoyo técnico, acompañamiento, planes, tal como lo hemos mencionado, y también la alcaldesa Carolina Leitao, para el cumplimiento de la ley, porque somos nosotros los responsables, no el productor, como en la ley REP. No sé, tal vez haya algún antecedente adicional, pero creo que eso es un elemento importante, porque en quién recae la responsabilidad si se incumple, si no somos capaces finalmente de lograr el objetivo que todos queremos sin duda lograr.
Y en eso, tal como lo decían algunos diputados, a nosotros nos parece súper relevante el fortalecimiento de la superintendencia a propósito del rol fiscalizador, pero tal como la Subdere hacía este diagnóstico, si se dieron cuenta, la región de Los Ríos estamos dentro de las regiones rojas, en que ya tenemos un vertedero que no debiera haber estado cerrado, está la superintendencia, ha levantado cargos al municipio, eventualmente hay un riesgo, incluso una multa de 15.000 millones de pesos, y el tema es que quienes tienen las capacidades técnicas para hacerse cargo de esos levantamientos de fiscalización que se están haciendo, que en definitiva lo que dicen es que se está haciendo una mala gestión porque hay un vertedero que debería haber sido cerrado hace mucho tiempo y no se cerró. Entonces, entramos como a un loop complejo de fiscalización y de incumplimientos cuando las capacidades no están incorporadas. Y ahí está nuestra alerta con toda la voluntad y la urgencia de hacernos cargo de materializar esta legislación, que es súper necesaria, pero que tenemos que hacerlo en conjunto y con un apoyo a los municipios, o si no, nos vamos a encontrar con muchos incumplimientos de los municipios en el momento en que la ley se aplique. Entonces, para terminar, gracias a todos por estar presentes en esta invitación, y si necesitamos más adelante los vamos a invitar a complementar algo. Le doy la palabra a la ministra. Muchas gracias, presidenta. Yo quisiera hacer como un comentario final nomás con respecto al plazo. Yo creo que eso es definitivamente algo que sería bueno discutir en esta comisión. Hay que, en el fondo, aquí ponderar, por un lado, la urgencia, pero también las capacidades y el tiempo que nos vamos a demorar en tener la infraestructura. Si fueran el 100% de la solución fueran composteras, eso es una infraestructura que es bastante fácil de obtener, pero sabemos que no es así. Entonces, yo creo que aquí en los criterios que hemos tomado es una gradualidad en cuanto a la complejidad o simplicidad del residuo. Es más fácil juntar residuos, copiar residuos, por ejemplo, de poda que de casas, y también qué municipio comienza primero. También hay una gradualidad, esto no va a empezar con los 345 municipios al mismo tiempo. Y ahí también podemos discutir bien los detalles de cómo nosotros agrupamos los municipios. Los criterios que usamos para la agrupación de los municipios, por un lado, un municipio que, por ejemplo, ya tuviese piloto andando, obviamente puede empezar antes, pero también algunos criterios de necesidad, como de urgencia. Y ahí obviamente hay que apoyar con capacidades. Así que yo creo que todos esos detalles finos para que nos aseguremos de que esta ley, que me alegra escuchar primero que nada que todos acá en la mesa y los que están en la pantalla también la consideren una ley importante, necesaria, urgente, que la podamos implementar correctamente en los plazos más breves posibles. Gracias. Entonces, pasamos al siguiente tema. Por lo avanzado de la hora, te pido el acuerdo para pasar al punto 3 y a varios, y dejar pendiente el punto 2 para la próxima sesión. El punto 2 es referente a votar en particular la ley de ingreso de tránsito y vehículos motorizados en arenas y playas. Presidenta, yo entiendo que tenemos, o sea, en buena hora el proyecto de ley de orgánico, ¿ya? Pero quisiera pedirle que, si es posible, que todos los proyectos que estaban como en la cola y que hemos ido sacando a poco, podamos partir por ellos y poder despacharlo pronto, porque la verdad es que este es un proyecto de ley que tiene 8 artículos, ¿ya? Si no me equivoco, 6, 8, no, 6, y tiene 9 indicaciones, ¿ya? Que vienen a mejorar el proyecto. Entonces, quizás pudiéramos darnos, Presidenta, la próxima sesión y pudiéramos tomar el acuerdo hasta total despacho y después continuar con las audiencias que son importantes, pero para darle continuidad a la comisión y del tema legislativo. Eso quisiera pedirle, Presidente, si es posible. Como para continuar,
pido el acuerdo, nos dejamos pendiente el punto 2 y pasamos al punto 3 y a varios, y acojo la sugerencia que lo vamos a poner en el primer punto en la próxima sesión, lo de los vehículos motorizados, y en segundo punto el que estamos tratando, la ley de residuos, porque ambos están con urgencia simple y deben estar hasta que se termine tratándolo. Entonces, señora secretaria, en la próxima sesión el punto 12 ahora pasará a 1 y el punto 1 pasará a ser el segundo punto. Yo creo que con eso no vamos a avanzar más en la próxima sesión, que sería estamos en septiembre. 27. El 27 de septiembre. ¿Están de acuerdo, no? Entonces, acordado. Ya, el punto 3 es iniciar la discusión del proyecto que modifica la ley 19.300, regula de manera especial la construcción de complejos de aerogeneración y plantas fotovoltaicas, paneles fotovoltaicos, boletines refundidos, número 15.412-12 y 14.443-12. Lo ponemos en la discusión, y para esto vamos a necesitar invitados, así que le daremos plazo hasta el día 22 de septiembre para que sugeramos los diputados, también el Ejecutivo, la presentación de invitados para este proyecto de aerogeneradores. La palabra, diputado Pulgar, que es uno de los firmantes. Gracias, presidenta. Sobre este proyecto, yo tengo invitado aquí el movimiento No a las Torres. De hecho, el día de ayer partió la segunda consulta ciudadana, luego de las 12.000 observaciones que hubo al proyecto Diamante en el Paso Internacional Pehuenche. Por tanto, quería proponer y pedir la unanimidad de los colegas que se invitara para el miércoles 4 de octubre a la agrupación Movimiento No a las Torres, representada por don Cristian Rojas Olivares. Está el correo en la Secretaría y todos los antecedentes despachados por este diputado, que dice en relación con este proyecto, que este proyecto de ley que afecta de manera directa a las regiones de Biobío, Ñuble y el Maule. Eso, presidente, gracias. Ya, en consideración de la sala, ¿están de acuerdo con lo solicitado por el diputado Pulgar? Acordado, entonces, dentro de este proyecto será invitado el movimiento No a las Torres para el 4 de octubre del 2023. Y bueno, ahora pasando a puntos varios, no sé si alguien tiene algún punto vario que tratar, si no, parece que no hay puntos varios, entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Entonces,